Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 597. Clon. Tras el asalto de los centinelas a las propiedades de Vogt en todo el mundo, se desenvolvió un plan meticulosamente ejecutado. En todo el mundo, el ejército metálico invadió las instalaciones de Vogt, desmantelando sistemáticamente el control de la compañía. Los centinelas, bajo el control de Peter, se convirtieron en una fuerza imparable, garantizando la justicia. En cada lugar, una parte de los supes de Vogt intentó huidas desesperadas o resistencias inútiles, pero al final, el ejército de los centinelas resultó ser demasiado fuerte para ellos. Los centinelas, con su superioridad numérica, fuerza abrumadora y precisión, neutralizaron rápidamente a quienes representaban una amenaza. Las bajas entre los superpoderosos de Vogt fueron un espectáculo desalentador para los ejecutivos que observaban. Al fin y al cabo, cada uno de ellos valía millones o incluso miles de millones de dólares. Aunque no tuvieron mucho tiempo para pensar, ya que pronto se encontraron esposados. Entre las propiedades notables que visitaron los centinelas estaba el Sage Grove Center, un hospital psiquiátrico en Pensilvania, expuesto como una siniestra subsidiaria de Vogt, que experimentaba con pacientes civiles. Los centinelas, acompañados por Peter, quien no hizo más que sentarse a observar a su ejército en acción, se enfrentaron a un grupo de superhéroes que se negaban a rendirse. ¿Y por qué lo harían? Estas personas estaban involucradas en torturar y experimentar con civiles, así que ¿por qué rendirse cuando saben que se avecina un duro castigo? Lamplighter, un ex miembro de los Siete, intentó usar sus llamas para cubrir su escape quemando el hospital, pero lamentablemente para él, el sistema de detección Compound V del Sentinel detectó sus poderes fluctuantes antes de irrumpir y terminar con su vida con una lluvia de balas de gran calibre. Mientras los centinelas continuaban su operación, destapando la corrupción y las prácticas ilegales de Vogt, el número de héroes capturados llegó a 146 de los 237 empleados de la compañía. El resto murió durante la operación, una dura consecuencia de su renuencia a entregarse pacíficamente. A lo largo de la operación, el mundo presenció una notable disminución en el número de superhéroes. La influencia de Vogt, antes omnipresente, se desmoronó bajo el peso de un ejército de robots y la verdad expuesta tras su fachada. Los centinelas, como símbolo de justicia, habían transformado el panorama de la comunidad de superhéroes. Con Vogt sumido en una espiral descendente, que probablemente culminaría en la desaparición de la compañía, y con los centinelas castigando a quienes se salieran de la línea, el mundo nunca volvería a ser el mismo, ni tampoco sus héroes. Y mientras Peter atravesaba la última instalación Vogt de la lista, con sus centinelas haciendo todo el trabajo mientras él caminaba, se detuvo de repente y miró una pared vacía. Al oír el sonido del aire fluyendo al otro lado, no tardó en abrir de un puñetazo una puerta metálica oculta, descubriendo una escalera oscura que descendía. Tras ordenar a su ejército de centinelas que completara sus tareas arriba, Peter descendió solo. En las profundidades, apenas iluminadas, se topó con una puerta reforzada que parecía una prisión. Esto no es buena señal pensó mientras la arrancaba de sus bisagras. Peter abrió la puerta y entró en una habitación lúgubre donde un niño, de no más de 3 o 4 años, estaba sentado en un rincón, mirándolo con penetrantes ojos azules. El niño, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en posición fetal, como abrazándose y consolándose a sí mismo, miró a Peter con una mezcla de miedo y evaluación, su mirada se desvió hacia la puerta abierta, insinuando un fugaz pensamiento de escape. Lo llamé, ¿por qué siempre tienen que ser niños? ¿Acaso las organizaciones malvadas no pueden limitar sus experimentos a asesinos o algo así? Pensó Peter, sintiéndose mal por el pobre niño. Manteniendo una distancia prudencial para no asustar al niño, Peter se arrodilló y se presentó con delicadeza. Hola, soy Peter. ¿Cómo te llamas? El niño, sin embargo, permaneció en silencio. Sus ojos delataban una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Puedes hablar?
Sin responder de ninguna manera, los ojos del niño se volvieron hacia la puerta una vez más antes de dispararse desde el suelo con una velocidad sobrehumana, intentando atacar a Peter y liberarse. Con facilidad, Peter extendió los brazos y atrapó al niño en el aire, sujetándolo por las axilas y sosteniéndolo frente a él. Eso no es muy amable. No deberías atacar a la gente así. Es de mala educación, ¿sabes? Los ojos del chico se abrieron de par en par al darse cuenta de la fuerza de Peter mientras forcejeaba en vano. Ni siquiera con su superfuerza pudo zafarse de él, lo que solo avivó el miedo que ya irradiaba por todo su cuerpo. Ahora, más de cerca, Peter pudo observar la apariencia del niño. Vestía una diminuta bata blanca de hospital, y su cabello rubio, despeinado, caía largo y suelto. Incluso sus uñas mostraban señales de abandono. Aunque no estaba visiblemente desnutrido, el niño parecía abandonado y desatendido. Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de Peter: su asombroso parecido con Homelander. El cabello rubio, los penetrantes ojos azules, sin duda, es un clon de Homelander. Como para demostrar su creciente sospecha, los ojos del niño comenzaron a emitir un siniestro resplandor rojo, activando su visión de calor para escapar. De inmediato, se hizo evidente que se trataba de un clon, una creación de Vogue, un reflejo del poderoso superhéroe que pretendía replicar. Suspiró, al ver que el ataque se acercaba. Peter dejó escapar un suspiro exasperado antes de poner al niño de pie y darle un golpecito en la frente. ¡Ay!, exclamó el niño mientras se frotaba la frente enrojecida, sus ojos volvieron a su azul normal. Peter se arrodilló de nuevo y habló con tono tranquilizador, intentando acercarse al niño asustado. Hola, ya me presenté. Ahora te toca a ti. No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño. El niño, aún con una mezcla de miedo y desafío, permaneció en silencio. ¿Tienes nombre? Al instante, el niño desvió la mirada, casi avergonzado de responder. Así que ni siquiera le pusieron un nombre y, pensó Peter con tristeza. ¿Te gustaría uno? Un nombre, quiero decir. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Volviendo la cabeza hacia Peter, el niño parecía ansioso y vacilante al mismo tiempo, aunque todavía no hablaba, lo que preocupó a Peter. ¿Debería tomar eso como un sí? Peter sonrió mientras el chico asentía a regañadientes. ¿Qué tal si te saco de aquí y pensamos en un buen nombre? Al fin y al cabo, no todos los días puedes elegir tu propio nombre. Tienes mucha suerte, ¿lo sabes? Refutando las palabras de Peter, el niño miró alrededor de la habitación, como diciendo: ¿esto te parece afortunado? No me refería a eso. Peter negó con la cabeza. O sea, tienes la oportunidad de elegir tu propio nombre. Si yo pudiera, me pondría algo genial, como Dante King, dijo, abriendo mucho los ojos. Oh, qué buen nombre. ¿Lo quieres? Y sin impresionarse, el niño meneó la cabeza de un lado a otro. Bueno, un niño quisquilloso, supongo, murmuró Peter mientras se levantaba y lo cargaba. ¿Qué tal Axel Blaze? Es mola mucho. Al principio, los ojos del niño se abrieron de par en par al ver que se quedaba paralizado, desacostumbrado a que lo llevaran así. Se preguntó si debería zafarse de Peter, pero antes de que pudiera hacerlo, Peter salió de la habitación y subió las escaleras. ¿Qué hay de Kane Hendrixy? Mientras Peter sacaba al niño de las instalaciones de Vogue, seguía sugiriendo nombres, intentando aliviar la atmósfera sombría que lo envolvía. Al salir a la luz del sol, los ojos de Axel se adaptaron, con lágrimas en los ojos mientras contemplaba el mundo más allá de su celda. Peter le impidió con suavidad mirar directamente al sol mientras lloraba, finalmente libre. Frunciendo el ceño ante la silenciosa angustia del niño, Peter se dio cuenta de que necesitaba descubrir su historia. También necesitó comprobar si es un psicópata, como Homelander. Incapaz de comunicarse verbalmente, Peter decidió usar su telepatía para adentrarse en la mente del niño sin que él se diera cuenta. Las imágenes desfilaron ante él mientras Peter presenciaba el desarrollo de la vida del niño. Sorprendentemente, nació de una madre en un hospital normal, e incluso vivió en un apartamento con ella después, pero Vogt intervino un año después, mató a su madre y se lo llevó. Los científicos discutieron esto casualmente con el niño inconsciente, revelando que su madre era simplemente una incubadora pagada para dar a luz a un clon de Homelander. Pero ella se había encariñado con él e intentó escapar con él. Por supuesto, Vogt finalmente los encontró y recuperó su propiedad, acabando con su vida en el proceso.
Desde entonces, el niño vivió solo y abandonado en el laboratorio, aferrándose a los recuerdos borrosos de los días que pasó con su querida madre. Al salir de la mente del niño, algunas lágrimas rodaron por las mejillas de Peter. Aunque se alegraba de que el niño no fuera un psicópata como Homelander, sentía una profunda tristeza por la vida que podría haber tenido si no lo hubieran separado de su madre. Mientras se alejaban de las instalaciones, Peter le habló con dulzura. Niño, sé que es duro, pero ahora eres libre. Encontraremos una vida mejor para ti. El niño, aún con lágrimas en los ojos, miró a Peter con un destello de confianza en sus ojos. De repente, Peter sonrió con sorna al pensar en otro nombre. ¿Qué tal Alexander Storm? Propuso, pero el chico negó con la cabeza. Bueno, eres demasiado exigente, ¿lo sabías? Y el chico silencioso simplemente se encogió de hombros como si dijera, no es mi culpa que tus nombres sean malos, y poniendo los ojos en blanco, Peter grita algunas órdenes a sus centinelas, que el niño en sus brazos pareció finalmente notar, antes de agitar la mano y abrir un portal dorado brillante. Bien, pregúntele a MJ. Ojalá tenga un nombre que te guste. Cuando Peter se fue, los centinelas continuaron con su palabra. Y antes de que terminara el día, todas las propiedades de Vogue fueron allanadas, y todos los empleados, incluyendo superhéroes, fueron detenidos. Tras el desmantelamiento sistemático de Vogue, se reveló el alcance de sus actividades ilícitas. Las investigaciones revelaron una red de engaños, que abarcaba desde la manipulación de la opinión pública hasta la realización de experimentos poco éticos. La empresa, antaño una fuerza formidable, se enfrentaba ahora a retos insuperables para reconstruir su dañada reputación. No, era mejor decir que nunca podrían recuperarse de esto. No solo era insuperable, sino que era imposible que Vogue lo reconstruyera. Si la evidencia filtrada de Peter era el ataúd, entonces estas regadas eran los clavos en ese ataúd. Vogue estaba oficialmente muerto y no había vuelta atrás. Capítulo 598. Leo. Al regresar a la residencia del carnicero, con los centinelas de guardia afuera, Peter salió por un portal, que se cerró rápidamente tras él. Cargando al niño sin nombre, pasó junto a los centinelas, quienes lo saludaron al pasar antes de entrar en la casa. Los vecinos, asomados desde la seguridad de sus casas, presenciaron la llegada de Peter, acompañada de la inusual imagen de robots saludando. Confundidos y preocupados, ya habían llamado a la policía varias veces, pero con el respaldo del presidente, se disuadió cualquier interferencia. Antes de que comenzara la operación Centinela, Peter trasladó a todos del búnker del gobierno a este lugar. Después de todo, Vogue tiene mucho más de qué preocuparse ahora que capturar al hijo de Homelander. Dentro de la casa, Peter cerró la puerta tras él, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Cariño, ya estoy en casa. Gritó al ver aparecer una escopeta, apuntándole a la cara. Billy Butcher, empuñando la escopeta, vigilaba la puerta, escéptico ante los protectores robóticos. El niño en brazos de Peter se estremeció al ver el arma, lo que llevó a Peter a desarmar a Billy con un movimiento rápido. Una mirada fulminante de Peter transmitió la gravedad de la situación, y Billy, al darse cuenta de su error, dijo: lo siento. Se disculpó. El ruido atrajo la atención de todos en la casa. MJ, Becca y Ryan se reunieron, con una mezcla de confusión y preocupación en sus rostros, sobre todo al ver al niño desaliñado y sucio en brazos de Peter. Antes de que pudieran hacer preguntas, Peter intervino. Les explico en un momento. Primero, ¿puede alguno de ustedes ir a preparar el baño? Este niño huele a perro mojado y... Arrugó la nariz mientras el niño se giraba hacia él, mirándolo fijamente en silencio, como diciendo: no huelo. Por supuesto, Peter lo ignoró por completo. Su nariz no mentía, después de todo. Era obvio que el niño simplemente no quería bañarse. Peter, al percibir su reticencia, optó por ignorarlo, lo que pareció molestarlo aún más. Su comunicación silenciosa provocó sonrisas en quienes presenciaban el vínculo único. Peter y el niño parecían tener algún tipo de entendimiento tácito. Becca se apresuró a preparar el baño, y Peter le indicó a Ryan que buscara algo de su ropa vieja para el niño. Mientras Ryan se alejaba a toda prisa, Peter se giró para observar las uñas largas y el cabello despeinado del niño, que podrían dificultar el baño. Con un chasquido de dedos, una energía dorada lo rodeó, recortándole el cabello y las uñas a la perfección. La repentina transformación sorprendió a todos, y el niño, ahora con un aspecto arreglado, comenzó a forcejear en los brazos de Peter.
En respuesta, Peter conjuró un espejo, revelando la nueva apariencia del niño. Cabello corto y bien cortado, y uñas impecablemente cuidadas. Aunque el niño no estaba muy contento con el cambio, no se quejó. Y al poco rato, el baño estuvo listo, y Peter le entregó el niño a Becca, quien se ofreció a bañarlo. Al salir Peter del baño, con la intención de hablar con MJ, el niño se escapó de los brazos de Becca y se dirigió hacia él. Rodeando con fuerza el cuello de Peter con sus pequeños brazos, con el miedo reflejado en sus ojos, el niño se aferró a Peter, aterrorizado de que lo dejaran solo otra vez. Al presenciar esto, todos en la sala comprendieron exactamente dónde había encontrado Peter a este niño, Bout. Después de todo, ¿dónde más encontraría a un niño capaz de volar? Sus mentes se dirigieron al instante a la idea de crueles experimentos. Intercambiaron miradas tristes y compasivas mientras observaban al niño, solo adivinando el dolor que sentía. Hola, amiguito, dijo Peter con dulzura, sintiendo el miedo que irradiaba el niño, que se le pegaba como una lapa. Estaré afuera hablando con mi esposa, ¿de acuerdo? No voy a ir a ningún lado. Ni siquiera salgo de casa, ¿de acuerdo? El chico se apartó, buscando en los ojos de Peter alguna señal de mentira. Satisfecho, aunque a regañadientes, regresó a los brazos de Becca, insatisfecho con la situación. Mientras Peter se marchaba prometiendo volver pronto, la puerta del baño se cerró tras él. Y en la cocina, Peter y MJ se refugiaron. Un breve rato les aseguró privacidad, considerando los orígenes de Homelander del niño y su potencial superaudición. Mientras Peter comenzaba a cocinar, sabiendo que el niño tendría hambre después del baño, las preguntas de MJ fluían, indagando en la historia del misterioso niño. Es un clon de Homelander. Lo encontré durante todo el lío de Boug, explicó Peter, echando un poco de aceite de oliva en una sartén. Pero el chico tiene problemas. Descuido y abandono siendo los dos primeros, como viste en el baño hace un momento. Al principio, MJ mostró su preocupación. Pero, ¿no dijiste que es un clon de Homelander? ¿Es seguro que esté aquí? Claro que se refería a las tendencias psicóticas de Homelander. Peter la tranquilizó. Él no es así. Leí su mente para asegurarme. Es solo un niño asustado con un pasado triste y complicado. Mientras el aroma de la comida cocinada llenaba el aire, MJ planteó la inevitable pregunta. ¿Qué vamos a hacer con él? Parece que te tiene mucho cariño. No lo mencionó, pero ese cariño parecía ser mutuo. Vamos a... Tras observar el claro vínculo entre Peter y el niño, insinuó la posibilidad de adoptarlo, algo que Peter se resistía a repetir. Al fin y al cabo, ya tenían 2 hijos. América era un niño recién adoptado, así que quizá no fuera buena idea traer a otro niño. Pero a MJ no parecía importarle. La idea de tener otro niño con superpoderes correteando por la casa le parecía estupenda. Al ver la expresión de su esposa, Peter no pudo evitar preguntarse si se habría vuelto adicta a la adopción de niños descarriados. Peter suspiró, mirando hacia el baño con expresión contradictoria. No lo sé, MJ. Tendría que pensármelo. El peso de la responsabilidad y la complejidad de la situación flotaban en el aire mientras reflexionaban sobre el futuro incierto del niño sin nombre y traumatizado. Y al abrirse la puerta del baño, un niño rubio transformado bajó corriendo las escaleras, vestido con la ropa vieja de Ryan. Su aspecto desaliñado había dado paso a una versión más limpia y presentable. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Buscando frenéticamente a Peter, pronto lo vio en la cocina. La sola vista de Peter pareció tranquilizarlo enormemente, y se acercó, manteniéndose cerca mientras Peter terminaba de cocinar. Mírate, comentó Peter con una sonrisa, observando el aspecto ahora arreglado del niño. Ya no hueles a basurero. Leo no expresó sus pensamientos, pero un sutil cambio en su expresión indicó su molestia por el comentario de Peter. Claro que eso no le impidió seguirlo de cerca, siguiendo constantemente cada uno de sus movimientos como un patito perdido. MJ observó la escena con una pequeña sonrisa de adoración. ¡Qué lindo! Y una vez lista la comida, Peter sentó a Leo y le llenó el plato con cuidado. Come, dijo, observando cómo el niño observaba su comida con recelo. No le puse nada. Es comida normal, claro, sabía por qué el niño estaba receloso. Después de todo, veía sus recuerdos. Uno de ellos era cuando los científicos del centro le ponían cosas en la comida, como veneno u otros químicos, para probar la reacción de su cuerpo. Obviamente, eran recuerdos dolorosos, por eso siempre desconfía de cualquier alimento que come.
Asintiendo con vacilación, comenzó a comer, feliz de no encontrar ningún sabor extraño en la comida. MJ y Peter se unieron a él en la mesa. Mientras comían, Peter empezó a sugerir nombres de nuevo. Dean Atlas, Jeremiah Ambrose, James Bond, Bart Simpson. Pero, sugiriera lo que sugiriera, el chico siempre negaba con la cabeza, claramente insatisfecho con todo lo que decía Peter. Frustrado, Peter recurrió a MJ en busca de ayuda. Tras un momento de reflexión, ella propuso: ¿por qué no nos quedamos con un nombre de pila por ahora? Dijo, sin obtener ninguna objeción. ¿Qué tal, Leo? Significa corazón de león, y desde luego parecías un león cuando llegaste con tu pelo y tus garras. Peter se burló. Y olía a uno también, comentó, aunque, a diferencia de lo habitual, el chico no lo miró con desagrado. Peter se detuvo y lo miró, sorprendido de verlo considerar el nombre antes de asentir y señalarse. Leo, tartamudeó con la voz entrecortada, desacostumbrado a hablar. Peter abrió mucho los ojos. Era la primera vez que oía hablar a Leo. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras le acariciaba la cabeza. Decidido, entonces. De ahora en adelante, serás Leo. Leo miró a Peter con una sonrisa radiante que le iluminó el rostro, dejando ver restos de comida entre sus dientes. La inesperada muestra de felicidad dejó atónitos a MJ y a Peter, que pronto fueron reemplazados por sus propias sonrisas. Habían presenciado dos novedades hoy: la primera palabra de Leo y su primera sonrisa. MJ miró a Peter, notando la mirada cariñosa que tenía mientras observaba a Leo comer. Supo al instante que se llevarían a Leo de vuelta. Era inevitable a estas alturas. De alguna manera, Leo había encontrado su camino al corazón de Peter, y el camino a la adopción parecía casi seguro. Quizás deberíamos tener un bebé la próxima vez pensó MJ, mientras su mente se perdía en el embarazo y el proceso que conlleva. Jejeje. Peter, sintiendo algo extraño, miró a MJ y la vio sonriendo con los ojos vidriosos de felicidad. No sabía con qué estaba soñando despierta, pero presentía que le iba a dar dolor de cabeza. Capítulo 599. Malentendido. Los días transcurrieron en el universo desconocido, donde Peter se encontró asumiendo el papel de mentor de Ryan, guiándolo a través de las complejidades del control de sus crecientes poderes. A medida que avanzaban las sesiones de entrenamiento, Ryan exhibió un progreso notable en el dominio de sus habilidades. Su crianza en los suburbios pudo haberlo protegido, pero la guía de Peter resultó fundamental para perfeccionar esos poderes latentes. Incluso Leo, a pesar del trauma de su pasado, se unió a sus sesiones y demostró un control innato, algo que Peter ya conocía. Después de todo, vio todas las duras pruebas a las que Boog lo sometió cuando le leyó la mente. Aparte del entrenamiento, Peter, MJ y Leo formaron una familia poco convencional, en la que Leo demostró ser inseparable de Peter y se negaba a alejarse demasiado de su nuevo protector. Las noches, sin embargo, presentaban un desafío inesperado para los recién casados. La insistencia de Leo en compartir la misma habitación interrumpía cualquier atisbo de intimidad entre Peter y MJ. La delicada danza de un matrimonio joven se vio interrumpida por la presencia de un niño asustado pero apegado. El dormitorio se convirtió en un santuario para consolar las pesadillas de Leo, en lugar de ser el santuario de los momentos compartidos entre Peter y MJ. Y este cabrón pensó Peter justo después de que Leo irrumpiera en su habitación, bloqueándolo por completo. Allí. Soltó un suspiro de fastidio al ver a Leo acurrucarse junto a MJ con una sonrisa de alivio. Y Peter no podía quitarse la sensación de que Ryan y Leo formaban parte de un experimento perverso, dos caras de una moneda puesta a prueba para ver qué vida daría el arma perfecta. El contraste en su crianza, una rodeada de amor y la otra plagada de crueldad, alimentaba las sospechas de que Boog los había estado manipulando desde el principio. Las preguntas persistían, pero con la muerte de Boog, las respuestas ya no importaban. Con cada día que pasaba, el pasado de Leo, marcado por los experimentos y el abandono, era reemplazado lentamente por un presente en el que era cuidado, protegido y tenía la oportunidad de volver a ser un niño. La sala se convirtió en un hervidero de actividad, donde Peter y Leo compartían momentos de risas mientras veían dibujos animados. A pesar de todo, Peter sentía una gran responsabilidad por el niño. Empezó a comprender que no podía abandonar a Leo, sobre todo después de los últimos días que había pasado con él. Ay, MJ me lo va a restregar en la cara, ¿verdad?
Peter ya oía su voz, repitiéndole te lo dije una y otra vez. Y una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando tonos naranjas y rosados sobre el cielo, Peter supo que era hora de despedirse de este universo. Pero antes, tenía 2 tareas cruciales que completar. Pero antes de eso, Peter llevó a Ryan aparte para una última sesión de orientación, asegurándose de que el joven estuviera preparado para manejar sus poderes con responsabilidad. Con la observación de Leo, se desarrolló un sentimiento de camaradería entre los 3, un reconocimiento tácito de que se habían convertido en una especie de familia. Al concluir la sesión de entrenamiento, Peter observó con orgullo cómo Ryan demostraba dominio de sus poderes, aprobando con éxito la prueba que había preparado. Fue un momento de logro, un testimonio de la guía y el esfuerzo invertidos en perfeccionar las habilidades del joven. Buen trabajo, Ryan, elogió Peter con una sonrisa sincera. Tu control es impresionante. Tu entrenamiento ha terminado oficialmente. Has progresado mucho y estoy muy orgulloso de ti. Ryan, que al principio sonreía con orgullo y satisfacción, de repente se dio cuenta de lo que Peter acababa de decir, y su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Eso es todo?, preguntó con un dejo de decepción en la voz. ¿Ya no me entrenarás? La sonrisa de Peter se volvió agridulce. Ojalá pudiera, Ryan, pero me voy pronto. Sin embargo, si quieres continuar tu formación, puedo dejarte algunos manuales y recursos. Ya lo dominas, y creo que puedes seguir adelante sin mí. Estoy seguro de que a tu padre también le encantaría enseñarte. Después de todo, él estuvo en el ejército. La decepción en los ojos de Ryan era palpable. ¿Te vas?, preguntó, con un dejo de tristeza en la voz. Peter asintió solemnemente. Sí, es hora de seguir adelante. Pero tengo fe en ti, Ryan. Puedes con esto. Sin decirle una palabra más, Ryan salió corriendo, con un torbellino de emociones nublando su habitual compostura. Peter suspiró, al darse cuenta del impacto que su partida había tenido en el joven. Pero el deber lo llamaba, y tenía otros asuntos que atender. Peter se volvió hacia Leo y señaló la casa. Leo, necesito que vayas a ver cómo está Ryan. Puede que necesite a alguien ahora mismo, y yo tengo que salir a ocuparme de un par de cosas, instruyó Peter, con la carga de la responsabilidad reflejada en sus ojos. Leo asintió a regañadientes, reticente a separarse de Peter, pero dispuesto a obedecer. Claro que Leo no pensó ni por un segundo que la marcha de Peter le afectaría. Desde su perspectiva, se iría con Peter, como ninguna otra posibilidad podía concebir en su joven independientemente. Mientras Leo se apresuraba a buscar a Ryan, Peter reflexionó un momento sobre la transitoriedad de su existencia en este universo. Los lazos que había formado con estos individuos dificultaban la separación, pero era un paso necesario. Al entrar en la sala, Peter redactó unos manuales de entrenamiento para la formación continua de Ryan. Su partida dejaría un vacío, pero capacitar a Ryan para que manejara sus habilidades de forma independiente era lo mejor que Peter podía ofrecer. Una vez que terminó, Peter dejó los manuales en una mesa en la sala antes de abrir un portal y desaparecer de la casa. Bien, es hora de cumplir mi promesa a Huye. Mientras tanto, Leo encontró a Ryan en su habitación, sentado al borde de la cama, con una mezcla de tristeza y frustración en el rostro. Sin decir palabra, Leo se sentó a su lado, ofreciéndole apoyo en silencio. Ryan, incapaz de contener la emoción, miró a Leo con lágrimas en los ojos. No puedo creer que se vaya, murmuró Ryan, con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. Pensé que se quedaría aquí con nosotros para siempre. Leo, habitualmente reservado, miró a Ryan con una expresión inquisitiva. Ryan, sumido en el torbellino de emociones, continuó. O sea, nos enseñó muchísimo. Y ahora simplemente va a desaparecer. Leo, aún asimilando la situación, sintió una oleada de pánico. ¿Nos dejas?, tartamudeó Leo. Las palabras de Ryan, sin querer, sembraron el miedo en su mente. Bueno, sí, supongo, asintió Ryan con tristeza, sin darse cuenta del impacto que tenían sus palabras en ese momento. Quizás vuelva a visitarnos. Leo, sin embargo, no se tranquilizaba fácilmente. El miedo al abandono despertaba en él una profunda ansiedad. Abrió los ojos de par en par y se aferró al brazo de Ryan. Su silencio se vio interrumpido por un pánico tácito. Oye, no pasa nada, dijo Ryan, dándose cuenta de lo que pasaba mientras intentaba calmar las preocupaciones de Leo. Peter volverá. Seguro que lo volveremos a ver. Leo, aún inseguro, miró a Ryan con una mezcla de preocupación e incertidumbre.
Con su limitado vocabulario, logró pronunciar unas palabras. «Peter, ¿has vuelto?» Ryan asintió. «Sí, volverá, creo». Pero no estaba muy seguro, algo que Leo pareció captar. El intento de Ryan por tranquilizar a Leo fracasó al instante, pues el pequeño, abrumado por el miedo al abandono, se levantó bruscamente y corrió por la casa. Sus pequeños pasos resonaron por todas partes mientras buscaba desesperadamente a Peter, y sus gritos de pánico llenaban el aire. «Leo, espera», gritó Ryan, persiguiéndolo. Pero la angustia de Leo impulsó su determinación de encontrar a Peter, y parecía ignorar las súplicas de Ryan. En ausencia de su mentor, el mundo silencioso de Leo se desmoronó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras revisaba frenéticamente cada habitación, llamando a Peter. Sus pequeñas manos se aferraban a los pomos de las puertas, sus ojos recorriendo la habitación, buscando un rostro familiar que había abandonado temporalmente su mundo. La sala de estar, antes un lugar de alegría, se convirtió en un laberinto de incertidumbre para el angustiado niño. Al doblar una esquina, MJ, percibiendo su angustia, salió de otra habitación. Vio el rostro lloroso de Leo y el evidente pánico en sus ojos. Sin dudarlo, corrió a su lado, arrodillándose a su altura. «Leo, ¿qué pasa?» «¿Qué pasó?», preguntó MJ con la preocupación reflejada en su rostro. Leo, incapaz de expresar sus sentimientos, solo pudo sollozar. MJ lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras intentaba descifrar la causa de su angustia. «SHH, no pasa nada, Leo. Aquí estás a salvo», murmuró MJ, acariciándole suavemente la espalda. Leo, abrazado por alguien que lo apreciaba, empezó a calmarse poco a poco. Sus llantos se convirtieron en sollozos mientras MJ lo abrazaba. Mientras Leo se recomponía poco a poco, MJ continuó ofreciéndole consuelo. «Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto?», preguntó, con la esperanza de desentrañar el misterio tras el repentino arrebato de Leo. Leo, aún procesando las emociones abrumadoras, dijo: «Peter, ¿te vas?». Su limitado vocabulario no lograba transmitir la complejidad de sus sentimientos. MJ, recomponiendo la situación, comprendió que Leo buscaba a Peter, pero nada más. ¿Salió Peter? «No te preocupes, volverá pronto, estoy segura», dijo, aunque sus palabras no parecieron ayudar. De repente, Ryan dio un paso adelante. Creo que puedo explicarlo». Mientras tanto, Peter, inconsciente del tumulto y el caos que se desarrollaban tras su salida de la residencia de Butcher, salió de un portal a una oscura habitación de hospital. En la cama, frente a él, yacía el héroe de siempre, Atrain, durmiendo como un bebé gracias a los analgésicos y relajantes musculares que le habían administrado. Tenía ambas piernas rotas en múltiples partes y enyesadas, lo que lo dejaba atrapado en esta cama de hospital desde su encuentro con Peter. «Despierta, despierta ahí», gritó Peter mientras caminaba hacia su cama. Y Atrain se despertó y lo primero que vio fue a Peter de pie sobre él, mirándolo con una sonrisa demoníaca en el rostro. Capítulo 600. Muerte espantosa. En una pequeña sala de estar con poca luz, Hughie se recostaba en el sofá, con una mezcla de frustración y añoranza en sus pensamientos. Los días habían transcurrido, y las noticias de las heroicas hazañas de Peter resonaban en todo el mundo. Sin embargo, Hughie sentía una persistente sensación de exclusión, un amargo sabor de boca. Sus intentos de acercarse a Billy no recibieron respuesta, dejándolo a la sombra de las grandes acciones de Peter. Su padre, sentado frente a él, suspiró, intentando consolar a su abatido hijo. «Hughie, Boog te está cayendo, se está haciendo justicia. Deberías estar agradecido por ello». Pero Hughie no encontraba consuelo en la victoria más amplia. Su atención seguía fija en un solo objetivo: Atrain. El hombre que le había robado el amor de su vida. El hombre que había destrozado su mundo. Hughie no podía dejar de lado el ardiente deseo de venganza personal, la necesidad de que Atrain pagara por el dolor que había causado con sus propias manos. Con el paso de los días, Hughie se dio cuenta de que Peter podría no cumplir su promesa de dejarlo acabar con Atrain personalmente. La frustración lo carcomía y lidiaba con la agitación interior de una venganza incumplida. Los intentos de su padre por tranquilizarlo cayeron en saco roto, pues Hughie anhelaba un cierre a su manera. En la habitación en penumbra, el teléfono de Hughie permanecía en silencio, sin respuesta a sus repetidas llamadas a Billy. La conexión, antes esperanzadora, se sentía ahora rota, dejando a Hughie con una sensación de abandono.
La camaradería que creía tener con Billy parecía distante, y el aislamiento alimentó su determinación de tomar las riendas. Una noche, mientras las sombras se alargaban y el silencio resonaba en la habitación, Hughie tomó una decisión. Ignorando el consejo de su padre de dejar que las autoridades se encargaran, se levantó con una renovada determinación. La búsqueda de justicia, tal como él la veía, exigía implicación personal. Sin decir palabra, Hughie agarró el cuchillo más grande de la cocina y abandonó su hogar, adentrándose en el fresco aire nocturno. Sabía exactamente en qué hospital estaba ingresado Atrain, así que su destino estaba claro. Se enfrentaría a Atrain y se vengaría de él, venganza que se le había escapado durante tanto tiempo. Justo cuando Hughie dio un paso hacia su auto para embarcarse en su misión, un repentino portal dorado se materializó ante él, y una figura inesperada apareció, aterrizando a sus pies. Era Atrain, vestido con una bata de hospital y con las piernas enyesadas. Soltó un gruñido de dolor al caer al suelo, con la confusión y el miedo grabados en su rostro. Hughie se quedó atónito ante el inesperado giro del destino, aflojando la mano y casi soltando el cuchillo. Segundos después, detrás del héroe lisiado, Peter salió del portal con las manos en los bolsillos. Hola, se acercó tranquilamente a Hughie, mirando el cuchillo que sostenía con expresión de comprensión. Qué oportuno, comentó Peter, imperturbable y bastante casual. Lo traje como prometí. La conmoción de Hughie era palpable. Su mirada alternaba entre Peter y Atrain. La gravedad de la situación se hizo evidente cuando Peter pateó a Atrain hacia Hughie. Atrain, ahora plenamente consciente, comenzó a arrastrarse en un intento desesperado por escapar, con las piernas rotas impidiéndole avanzar. ¿Por qué haces esto?, suplicó Atrain mientras miraba a Peter y a Hughie, con una voz que denotaba dolor y confusión. Ya tengo las piernas rotas. Estoy lisiado. ¿Qué más quieres de mí? Hughie, con la rabia hirviendo bajo la superficie, sintió una oleada de frustración. Atrain no lo reconoció, no recordaba a quién le había arrebatado todo. Mientras Atrain suplicaba clemencia, el resentimiento de Hughie ardía con más fuerza. Justo cuando Hughie estaba a punto de enfrentarse a Atrain, Peter intervino, señalando hacia la casa. Quizás deberíamos hacer esto dentro, sugirió con calma. Llamar la atención aquí afuera no ayudará a nadie. Atrain, aprovechando la oportunidad, gritó. ¡Socorro! ¡Alguien! Intentan matarme. El pánico se dibujó en su rostro, pero antes de que el sonido pudiera continuar, Peter chasqueó los dedos, silenciándolo con una fuerza mística. Los ojos de Atrain se abrieron de par en par al comprenderlo, su voz completamente apagada por mucho que gritara, una situación aterradora. Interrogación de apertura ... interrogación de cierre. Arrastrando al agitado y aterrorizado Atrain hacia el interior, Peter abrió el camino, seguido de cerca por Hughie, quien agarraba el cuchillo con firmeza. Y arrojando a Atrain al suelo de la sala tenuemente iluminada, Peter retrocedió con indiferencia, dejando espacio para Hughie, quien se acercó con paso decidido, con el cuchillo brillando en su mano. Atrain, aterrorizado e incapaz de escapar, miró a Hughie, intentando suplicar por su vida, pero su voz permaneció ahogada por la fuerza mística que lo ataba. Mientras Hughie se preparaba para desatar su venganza, con una sonrisa sádica en los labios, hizo una pausa. Algo en él exigía algo más que una muerte silenciosa para Atrain. Dirigiéndose a Peter, le pidió: «Desactívenlo, por favor». «¿Por qué?», preguntó Peter con curiosidad. Por suerte, ella tuvo una muerte rápida y silenciosa, pero él no tendrá ese lujo. Hughie quería que el hombre que le había robado el amor sufriera en voz alta y dolorosamente. Y afortunadamente, su padre estaba trabajando en ese momento, lo que significaba que no tenía que contenerse ni preocuparse por alguien que entrara. Peter, sintiendo algo de respeto por la intensidad de Hughie, se encogió de hombros con indiferencia y chasqueó los dedos una vez más, reactivando el sonido de Atrain. Por favor, no me mates. Haré lo que sea. La sala resonó con las súplicas desesperadas del héroe destrozado, cuyos intentos de pedir clemencia no encontraban eco. Ignorando los gritos de Atrain, Hughie se inclinó y preguntó: ¿recuerdas a Robin Ward? Atrain, confundido y aparentemente ignorante, negó con la cabeza. No, ves, te has equivocado de persona. Ni siquiera sé quién es. La negación solo avivó la ira de Hughie. La falta de reconocimiento de Atrain añadió otra capa de tormento a un alma ya torturada. Sin dudarlo, Hughie se acercó a Atrain, cerniéndose sobre él amenazadoramente. Desató un torrente de ira, saltando sobre el héroe caído y apuñalándolo sin descanso.
La sangre salpicó la habitación, creando una imagen macabra de venganza. Los gritos de dolor y agonía de Atrain llenaron el aire, mezclándose con el repugnante sonido del acero cortando carne y hueso. A medida que pasaban los minutos, Ugie no daba señales de ceder. Cada puñalada era una manifestación de su dolor y furia reprimidos. Los gritos desesperados de Atrain se transformaron en atragantamiento con su propia sangre, mientras la vida se le escapaba lentamente. Aún así, Ugie persistió, poseído por una incesante necesidad de venganza. Y finalmente, exhausto y jadeante, Ugie cayó hacia atrás, con el cuchillo resbalándose de sus manos. Miró al techo, con una mezcla de satisfacción y vacío en el rostro. Te vengué, Robin, pensó Ugie una y otra vez mientras el peso de su muerte ascendía de sus hombros. Tras limpiar cualquier rastro del macabro encuentro e incinerar el cuerpo de Atrain, Peter se quedó en la sala de estar, tenuemente iluminada. El aire estaba impregnado de los residuos de la violencia. Ugie, con una mezcla de emociones contradictorias grabadas en su rostro, observó la habitación ahora limpia con horror y una extraña sensación de cierre. Gracias, Peter, murmuró Ugie, con la voz teñida de una gratitud cansada. No sé cómo sentirme al respecto, pero tenía que hacerlo, Peter asintió solemnemente, comprendiendo la importancia del momento. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso es todo lo que importa. Mientras Peter se preparaba para irse, Ugie extendió una mano vacilante, agarrándolo por el hombro. No creo que lo olvide nunca, dijo, mirándolo con una leve sonrisa. Gracias. No hay problema, cuídate, Ugie dijo Peter con una sonrisa tranquilizadora antes de entrar en un portal dorado que giraba, dejando a Ugie lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Al salir de su portal y entrar en el despacho oval, Peter se enfrentó al presidente, quien casi saltó de su asiento cuando Peter apareció de la nada. Incluso ahora, no estaba acostumbrado a que Peter apareciera cuando él quería. Al entregarle el control de los centinelas, ya que no estará aquí para comandarlos como ahora, Peter explicó. Los centinelas son herramientas poderosas, pero no están destinados a agendas personales. He implementado mecanismos de seguridad para garantizar que se mantengan dentro de su propósito original, que es vigilar a los superhéroes, nada más. El presidente, incómodo con las implicaciones, tartamudeó. ¿Y si los necesitamos para la seguridad nacional? La mirada de Peter se endureció. Cualquier intento de abusar de ellos o alterar sus protocolos tendrá graves consecuencias. No están aquí para propiciar guerras ni juegos de poder, amenazó antes de dar una breve explicación. Los centinelas no obedecerán ninguna orden que se salga de su programación. Y antes de intentarlo, tengan en cuenta que cualquier intento de manipular a los centinelas o su fábrica resultará en la muerte rápida de cualquiera de los involucrados. Peter hace una pausa antes de mirar fijamente a los ojos del presidente. En resumen, pórtate bien y todo irá bien. El presidente tragó saliva con dificultad, consciente de la gravedad de la advertencia de Peter. Con un gesto severo, Peter se levantó y abrió un último portal, regresando a la residencia del carnicero, con su participación en los asuntos de este universo oficialmente concluida. Cuando el portal se cerró tras él, una repentina ráfaga de viento azotó la casa. Una figura del tamaño de un niño, con cabello dorado y brillantes ojos azules, apareció por la esquina y tiró a Peter al suelo. Leo. Rió Peter entre dientes, abrazando al niño de 3 años. Sí que sabes cómo hacer una entrada espectacular. Esperando una respuesta, Peter bajó la vista y notó que Leo temblaba y lo agarró como si le fuera la vida en ello. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Capítulo 601. Hogar dulce hogar. Sosteniendo a Leo, de 3 años, Peter no pudo evitar notar la angustia en sus brillantes ojos azules. Confundido, preguntó. Oye, amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Leo, en su alto estado emocional y su limitado vocabulario, solo logró decir 2 palabras, con su vocecita temblorosa. No te vayas, Peter frunció el ceño confundido, intentando descifrar el significado de la súplica de Leo. Antes de que pudiera indagar más, MJ entró en la habitación con una expresión que decía: te dije que esto pasaría. Leo se aferró a Peter un poco más fuerte, repitiendo su súplica. No me dejes, Peter suspiró, mirando a MJ, que tenía una expresión de sabelotodo que le dio ganas de darle un golpe en la cabeza. Intenté calmarlo, pero parece que solo te escucha a ti. Ignorando a MJ por el momento, Peter se centró en Leo y preguntó suavemente.
Leo, ¿por qué crees que te estamos dejando? Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas mientras miraba a Peter, con voz temblorosa. Ryan dijo. Peter se dio cuenta. Leo pensó que lo dejaban atrás al regresar a casa. Peter intercambió una mirada cómplice con MJ, quien se apoyaba contra la pared, disfrutando del emotivo momento como si estuviera viendo una película. Suspirando para sí, Peter decidió abordar la situación directamente. Leo, ¿te gustaría venir con nosotros cuando nos vayamos? Evitó la palabra adopción por ahora, pues sabía que era una conversación que debían tener en privado de antemano. Los ojos de Leo se iluminaron, las lágrimas se transformaron en un rayo de esperanza mientras asentía vigorosamente. Eso era exactamente lo que deseaba. Quedarse con Peter, donde se sentía seguro. Peter no pudo evitar sonreír con suficiencia mientras le daba una palmadita a Leo en la cabeza. Bien, porque planeaba llevarte con nosotros desde el principio. Recuerda, solo le dije a Ryan que me iba yo, no a ti. Miró a MJ, quien lo observaba con una sonrisa de aprobación. Leo pareció darse cuenta de que nunca lo iban a dejar atrás, lo que dibujó una pequeña sonrisa en su pequeño rostro. Mientras Leo se aferraba a Peter, la angustia del niño de 3 años comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva sensación de seguridad. Peter no pudo negar la calidez que lo invadió, al darse cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una aventura de paternidad inesperada, otra vez. Con Leo ahora formando parte de su familia improvisada, Peter no pudo evitar reflexionar sobre la dinámica que se desarrollaría. MJ, sin duda, lo había previsto, y Peter se preparó para el inevitable te lo dije que se le presentaría. Y al mirar a MJ, Peter notó que ansiaba decirle esas mismas palabras. Dilo ya para que no tenga que oírlo después, y suspiró molesto al ver que ella sonreía con suficiencia. Te lo dije. MJ sonrió, saboreando el momento como un buen vino. Y Peter gruñó como si sus palabras lo hubieran herido físicamente. Con Leo a punto de unirse a ellos, MJ y Peter comenzaron a empacar sus pertenencias para regresar a casa. Originalmente planeaban explorar un universo más durante su luna de miel, pero la llegada de Leo alteró sus planes, lo que los llevó a decidir terminar su aventura interdimensional un poco antes de lo previsto. Bueno, está bien. Peter no estaba muy decepcionado. De todas formas, he estado echando de menos a todos en casa. Mientras recogían sus cosas, Peter y MJ se tomaron el tiempo para despedirse de todos los que habían formado parte de su singular viaje. Billy, Becca, Ryan, Black Noir, Maeve, Starlight y Soldier Boy. Se abrazaron, prometieron mantenerse en contacto y los recuerdos de su tiempo juntos quedaron en el aire. Por supuesto, Soldier Boy, siendo tan varonil, no participó en las despedidas. Aunque con un toque de telepatía, Peter pudo ver que estaba triste por su partida. Entre las despedidas, Black Noir dio un paso al frente con una expresión solemne. Se giró hacia Peter, con la gratitud reflejada en sus ojos. Te debo más de lo que crees, por eso me gustaría acompañarte. No solo me curaste la cara, sino que incluso puedo pensar con claridad y hablar de nuevo. Así que, si me aceptas, me gustaría acompañarte y saldar mi deuda. Peter, reacio a llevar a otra persona con ellos, negó con la cabeza. No hace falta, Noir. Te ayudé porque era lo correcto. No tienes que pagarme. Pero Black Noir insistió, inclinando la cabeza hacia Peter. Insisto. Por favor, permíteme acompañarte. Quiero recompensarte con todo lo que pueda. Parece que la amable negativa de Peter solo avivó la pasión de Noir por unirse a él. Sabiendo que las intenciones de Noir eran sinceras, Peter suspiró, asintiendo a regañadientes. Bien, puedes unirte a nosotros. Solo levanta la cabeza de una vez. Me estás haciendo sentir raro, ¿sí, señor? Noir levantó la cabeza y se acercó a Peter, parándose a su lado como un mayordomo atento. Tras despedirse, y con Black Noir sumándose a su inesperada comitiva, Peter, MJ, Leo y Noir subieron a la nave de Peter, similar a una TARDIS. La puerta se cerró tras ellos, sellándose mientras Noir se congelaba al ver el interior. Peter sonrió al escuchar a Noir decir sus palabras favoritas. Es más grande por dentro, Leo asintió, mirando alrededor del barco con asombro y curiosidad. Grande, genial, ¿eh? Peter sonrió con sorna mientras empezaba a accionar algunos interruptores antes de que finalmente la nave estuviera lista para zarpar. Hora de volver a casa, dijo, accionando el último interruptor. Al instante, la nave cobró vida con un zumbido y comenzó a desaparecer, sorprendiendo a todos los que estaban afuera.
Ante sus ojos sorprendidos, la nave desapareció, llevándose consigo a sus pasajeros. Al llegar a su destino, Peter notó una lectura extraña en el panel de control de la nave. Aunque las coordenadas del multiverso coincidían con las de su universo natal, las lecturas que obtenía no cuadraban del todo, lo que empezó a preocuparle. ¿Qué pasa?, preguntó MJ, notando el repentino cambio de actitud de Peter. Peter negó con la cabeza. Nada, quédate aquí un segundo, dijo mientras salía de la nave y cerraba la puerta por si acaso. El espacio a su alrededor era completamente negro, carente de cualquier rasgo distintivo. Bueno, definitivamente este no es mi universo, pensó con curiosidad. Peter dio unos pasos hacia adelante y se detuvo de repente al ver una figura encapuchada de pie frente a él. Parecía una parca, pero sin la guadaña. Su sola presencia pareció abrumar a Peter, dejándolo inmóvil, incapaz de moverse. Antes de que pudiera pronunciar palabra, la figura encapuchada, con una voz sobrenatural, dijo: «Felicidades por reunir a mis reliquias. Me habría presentado antes, pero no quería interrumpir tu luna de miel». El ser sobrenatural pareció mirar fijamente el alma de Peter, con un atisbo de diversión. «Veo que has adoptado a otro niño. Qué noble de tu parte y...». Mientras el ser hablaba, la varita, la capa y la piedra del universo de Harry Potter salieron volando del collar de almacenamiento de Peter. Sorprendido, pues Peter ya había probado las reliquias, solo para descubrir que no eran más que objetos comunes. Miró fijamente al segador que tenía delante y preguntó: «Entonces, ¿esto me convierte en tu amo ahora?». El segador rió, una risa profunda y resonante que reverberó en la vasta oscuridad. «No, pero sin duda tienes mi atención, quién sabe, podrías ser un buen heredero», dijo mientras comenzaba a desaparecer lentamente. «Estaré observando, y seguro que nos volveremos a encontrar, Spider-Man, eso no da nada de miedo», comentó Peter con sarcasmo mientras la parca se desvanecía lentamente. Sus últimas palabras quedaron en el aire. Solo en el oscuro vacío, Peter se encontró de repente en su propia sala de estar con su nave estacionada detrás. MJ, con curiosidad, asomó la cabeza y preguntó: «¿Está todo bien, Peter?», preguntó, al ver a su esposo allí de pie, aturdido. Antes de que pudiera responder, una pequeña mancha apareció rápidamente en la habitación cuando, de repente, dos niñas pequeñas tiraron a Peter al suelo. La emoción brilló en sus ojos mientras exclamaba: «Papá. Ya llegaste», exclama Lily. «Papá, y ya estás en casa». América, por otro lado, intentó decir lo mismo que Lily, pero le daba mucha vergüenza. Una mezcla de sorpresa y alegría invadió a Peter al abrazar a sus dos hijas. «Hola. ¿Me extrañaron?», sonrió con suficiencia, visiblemente feliz de verlas. Lily y América asintieron vigorosamente, sus rizos castaños se balanceaban. «Sí». Peter rió entre dientes, alborotándoles el pelo mientras se ponía de pie. «¿Dónde están tus abuelas?». «Estamos aquí», dijo la tía May mientras ella y Grace salían de la cocina. «Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo tú?». Grace y todos los demás se congelaron cuando la puerta de la nave se abrió y la pequeña figura de Leo salió. Leo salió de la nave, con los ojos muy abiertos al ver que todos lo miraban. Sin decir palabra corrió hacia Peter, escondiéndose detrás de su pierna. En un instante, se había ganado la sala con su tímida ternura, asomándose detrás de Peter como un gatito asustado. Peter sonrió, agachándose para recoger a Leo. «Atención, este es Leo». Fin del capítulo 601.